Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 102. Las ofensas contra el Espíritu del Padre. Un día me encontraba hablando en uno de los lugares que más me gustaban en Cafarnaúm, a orillas del lago. Había una pequeña explanada fuera del pueblo y allí nos sentábamos muchas veces a comentar, a charlar, y como casi siempre esto terminaba en una lección que surgía espontánea, a la que todos prestaban atención y a la que al momento en que la gente veía que estábamos allí reunidos, comenzaban a acudir y se sentaban alrededor por si allí se decía algo interesante. El pueblo hebreo es muy dado a debatir y a polemizar y nos encantaba a todos participar en estas discusiones, preguntas, interpretaciones y todo lo que se deriva de cualquier tema que se sacara a colación. Aquella tarde alguien preguntó por las maldiciones, por sus efectos sobre la persona que las recibiera y por sus efectos sobre el que las profería. Comenzamos a opinar, cada uno lo que pensaba. A veces era muy interesante escuchar tantas opiniones, acertadas o no, y eso a mí me daba pie para poder hablar y desvelar las verdades. A vosotros, los cercanos, también os gustaba debatir y preguntabais mucho, y dabais toda diversidad de puntos de vista, y a mí, que me encantaba hablar, os contestaba a todos, os ponía en el punto de tener que pensar y llegar a conclusiones por vosotros mismos, la mayoría de las veces a base de haceros preguntas, resolviendo así vuestras dudas, porque era la forma más directa y exacta para que os dieseis cuenta de la solución a estas dudas. Que os las respondiera a vosotros mismos y supierais así lo cierto y no aceptarais porque sí mis palabras. Nunca impuse un criterio, solamente lo dejaba entrar en vuestros pensamientos y corazones. Se admitía, se comprendía y se asumía con más facilidad, porque de otro modo un dogma o una opinión impuesta, dado el carácter de nuestro pueblo, nunca hubiera sido admitido. Aquel día, como os digo, alguien preguntó por las maldiciones, y os expliqué que si alguien maldecía o deseaba el mal verbalmente o de corazón a otra persona, podría ser perdonado, pero si lo hacía contra el Espíritu del Padre, nunca sería perdonado, porque esto supone un ataque directo contra el Creador, contra el amor, contra lo más sagrado que existe en los universos, contra una manifestación divina fundamental y absolutamente necesaria para que se pueda producir la vida en todos los mundos. Y así también que todo el que cierre sus puertas, el que cierre su alma a recibir la luz, el conocimiento y el amor del Padre, tampoco tendrá remedio, salvo por el paso de muchas generaciones o encarnaciones, si durante éstas va corrigiendo sus errores, por lo que su evolución y su sanación le costará mucho más trabajo. Porque los efectos de la energía emitida tardan mucho más en ser disueltos o no lo pueden hacer nunca. También os dije que si me maldecían o atacaban, serían perdonados, pero si esa ira, odio o desprecio o mal deseo se produjeran contra Dios, nunca se os perdonaría. Es cierto que dije y llamé raza de víboras a todos aquellos hombres cuyos corazones estaban llenos de malos sentimientos, de soberbia, de odio, de ira, de avaricia o de envidia. Y añadí que era muy difícil que de sus bocas pudiera salir algo bueno, porque lo que se expresa es lo que se lleva en el corazón del ser humano. Allí es donde se atesora un buen o mal tesoro. Eso es lo que mueve a la actuación de los hombres. Allí es donde se acumulan los buenos o malos sentimientos. Y así os dije que un árbol bueno no podrá dar nunca malos frutos, porque en su corazón no existen las malas intenciones. Y un árbol malo no podrá dar nunca buenos frutos, porque su corazón
vive envenenado por todas las experiencias vividas y que no han sido procesadas correctamente, perdonadas y apartadas del alma del ser humano. No taché exclusivamente a los fariseos como raza de víboras, sino en general a tantas personas, hombres y mujeres, que vivían dirigidas y dominadas por esta clase de sentimientos, sobre todo lo que los llevaban a su grado extremo. La palabra es la manifestación humana que crea en el universo, que queda plasmada en los registros de la energía universal, que construye creaciones y que es imborrable y actúa desde que se emite. Por eso os previne que el día final todos seréis examinados por vuestras palabras, por lo que habéis ido creando paso a paso, consciente o inconscientemente, y que eso es algo fundamental en el hombre, su propia responsabilidad, la de sus sentimientos, palabras, pensamientos y actuaciones, de los que tendrá que dar cuenta y continuar sanándose si no han sido lo suficientemente correctos y positivos para él y para el resto de los humanos, porque el uno de la humanidad se forma con los pequeños unos de todos, y las uniones de sus consecuencias son las que provocan las creencias, realidades y formas de ver, sentir o pensar del resto. Con todo mi amor, Yeshua.